A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. RCR, contigo, contigo, María Corina Machado. María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es para mí un inmenso honor, una gran responsabilidad poder tener estos minutos de intercambio con ustedes, los venezolanos, aquí, en cualquier parte de Venezuela y alrededor del mundo. Estamos arrancando unos minutos tarde porque habían unos problemitas técnicos, pero que rápidamente resolvieron César y José Gregorio. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya; en la producción de nuestro programa, Justo Navarro, César Umbría y Malala Nogales; en los controles, José Gregorio González, y un beso gigante, Euler Guillén, cantautor venezolano, gran amigo, que nos regala su música cada día para arrancar. Miren, hoy quiero compartir con ustedes y tocar temas que son, por una parte, tremendamente dolorosos, indignantes, desgarradores, pero por otra parte tienen una cara de coraje, de esperanza, de lucha y de fuerza inmenso también, porque si vamos a hablar de lo que hoy vive el país en términos de violaciones de derechos humanos y de la arremetida represiva del régimen, lo que hace también contra la Universidad Venezolana, también vamos a compartir hoy con ciudadanos venezolanos que aquí y en el exterior enarbolan todo lo mejor de los valores que creemos: el coraje, la verdad, la responsabilidad, la solidaridad, la generosidad, la búsqueda además de la libertad. Y vamos a hacerlo en una primera parte conversando con una gran amiga, una mujer que respeto enormemente, directora del Instituto Casla, además defensora de los derechos humanos y abogada venezolana, Tamara Sojú, quien hace unos días, el 14 de enero, presentó el informe anual de dicho instituto. Por cierto, contó con la participación del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Y la verdad es que frente a un régimen que intenta callarnos a todos y enterrar el horror de lo que está pasando hoy, porque no son solamente las violaciones de los derechos humanos de todos estos 22 años de chavismo totalitario y criminal, es lo que está pasando ahorita, mientras estamos hablando, mientras nos estamos escuchando. Por eso es tan importante la voz de Tamara, que muchas veces la hemos escuchado aquí contándonos de todos los avances de sus esfuerzos en tanto la Corte Penal Internacional y otras instancias de defensa de los derechos humanos en el mundo. Tamara, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola María Corina, ¿cómo están? Bueno, buenos días allá, buenas tardes ya. Sí, pasé estos últimos días revisando el informe del instituto y aunque muchas de estas cosas uno las sabe, hay que ver cómo se te revuelve hasta la última fibra del alma, del corazón, del cuerpo, ¿no? La brutalidad, la crueldad, la magnitud del horror de lo que estos criminales están haciendo. Por favor, explícanos un poco el alcance de este informe del año pasado del Instituto Casla que tú diriges, dónde se lleva ahora estos hallazgos, esto reportado aquí, y cuáles son los próximos pasos, Tamara. Mira, el informe es una recopilación de todos los datos, testimonios, información que obtuvimos el año pasado, ¿no? De víctimas de tortura, detención arbitraria, violencia sexual, desde el año 2014 al 2020, donde, como tú sabes y lo hemos hablado en tus programas, recibimos constantemente testimonios de personas que se han atrevido a denunciar, porque eso es importante, María Corina, ¿no? Como tú dices, es la valentía de las personas que han sufrido esos crímenes y que están dispuestas a decirlos y a contarlos, ¿no? Por supuesto, muchos de ellos, la mayoría de forma confidencial para la Corte, porque muchos de ellos están en el país todavía, incluso pues
familiares de presos políticos que nos han hecho llegar sus testimonios y algunos que están fuera del país y que han querido, después de salir del país, hacernos llegar esto. El alcance es, yo creo que el informe demuestra algo muy importante, que es lo que yo quise hacer énfasis en este informe, ¿no? Que es la planificación estratégica de la represión sistemática en Venezuela. La planificación estratégica en cuanto a la participación de la dictadura cubana en la formación de oficiales y de civiles en dicha represión, la formación de oficiales para controlar a la sociedad civil a través de métodos aplicados en distintos distintos niveles dentro de toda la estructura represiva de Nicolás Maduro, la formación de oficiales por parte de los cubanos para reprimir, perseguir y además torturar, y la ejecución de las torturas y de los crímenes de lesa humanidad denunciados en el informe por parte de oficiales cubanos, con 20 testimonios de nuevas víctimas que fueron torturadas por ellos. También en esa represión estratégica planificada está que se siguen construyendo centros de clandestinos, se siguen construyendo y remodelando centros de tortura, como por ejemplo la Casa de los Sueños 1 en el Dejecín en Boleíta, la Casa de los Sueños 2 en Fuerte Tiuna, Caracas, y la Casa de los Sueños 3 en el grupo FAES del 23 de enero. Y no solo con eso, se están asignando nuevos centros de tortura clandestinos, que son casas, apartamentos, que el régimen tiene, que ha confiscado en distintos procedimientos judiciales, y que se los adjudica a grupos de civiles, a colectivos o FAES o al DGCI mismo, para que se lleven a las víctimas a torturar en esos sitios, ¿no? Entonces, además de eso, obtuvimos testimonio de oficiales venezolanos disidentes y de oficiales de inteligencia pertenecientes al DGCIN disidentes, donde nos explican cómo esa planificación viene de lo más alto, del más alto nivel, de los altos representantes, como los llama la Corte Penal Internacional, para tratar de paralizar o de atemorizar o de intimidar a la población civil en el marco de la represión. Tamara, cuando tú dices que es del más alto nivel, ¿qué tan alto? O sea, Nicolás Maduro está directamente comprometido y es responsable de la tortura de ciudadanos civiles y militares. No existe en este momento nada en Venezuela que Nicolás Maduro no lo sepa. Absolutamente nada, María Corina. No sucede un crimen en Venezuela en materia de persecución y represión contra sus adversarios políticos que Nicolás Maduro no lo autorice. Y además de eso, no nos olvidemos que ellos tienen, el Ejecutivo tiene a los dos organismos de inteligencia trabajando para ellos, como son el DGCIN y el SEBIN. El SEBIN está adscrito a la Vicepresidencia de la República, es decir, Desi Rodríguez manda sobre el SEBIN. Y el hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito, el que llaman Nicolásito, que Nicolásito no tiene nada, forma parte del grupo de los acreditados del DGCIN, tiene carnet del DGCIN, al igual que empresarios, políticos y otros funcionarios, ¿verdad? Y es un asiduo del DGCIN de Boleíta. O sea, no ocurre nada, María Corina, en Venezuela que no lo sepa. La estructura, el alto mando de la estructura represiva, y que además no lo sepan los cubanos. Tú sabes, Tamara, cuando uno revisa y detalla los reportes de torturas, es inevitable que se te paralice el alma, realmente se te congela la sangre al ver el tipo de cosas, porque cuando se usa la palabra tortura puede ser algo como muy, muy genérico, muy amplio, a veces no suena tan brutal, tan cruel, tan maligno como en efecto es. En el informe tú hablas de nuevas formas de tortura y describes y detallas algunas de ellas. Yo creo que es importante que la gente sepa lo que estos criminales le están haciendo a venezolanos inocentes. Mira, sí, en efecto, el año pasado obtuvimos nuevos patrones de tortura. Por ejemplo, te hablo de la caja de muñecas.
La caja de muñeca es una celda que está ubicada en el sótano 3 del DGCIN, tres pisos por debajo de la tierra, donde tienen a presos políticos, civiles y militares sin ventilación ni aire natural. Es una celda que mide 60 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho y 2,75 metros de altura. Es decir, una caja de muñeca donde meten a personas que castigan, a presos políticos que castigan, durante por lo menos hemos tenido testimonio de 3 noches, 4 días. 3 noches, 4 días. Parados entonces, porque no se pueden ni sentar ni recostar. No se pueden, cuando se desvanecen, me imagino que se quedan en el medio, o sea, no pueden agacharse, no se pueden sentar, a los cuales les pasan un envase para que hagan sus necesidades. Imagínate cómo salen de ese lugar todos embarrados, ¿no? Ese es uno de los métodos. El otro es la falanga, por ejemplo. La falanga es cuando las víctimas son azotadas con palos o tubos en las plantas de los pies. A eso agrégale que los paralizan, evitan que se muevan colgándolos, los cuelgan por los brazos o los sujetan o los cuelgan boca abajo y les dan golpes en las plantas de los pies que, según lo que he leído, María Corina, esta tortura es terrible porque te causa un daño en los nervios que por supuesto va a todas partes del cuerpo, porque todas las terminaciones nerviosas están en los pies, ¿no? Al igual que en las manos. Después de eso tenemos el caso de causar congelación para causar hipotermia, ¿no? Tenemos un testimonio, por ejemplo, de una víctima que fue acostada en paneles de hielo durante mucho tiempo. Esta tortura fue ejecutada por cubanos y venezolanos. Lo acostaron en una panela de hielo y cuando él intentaba moverse o bajarse porque se estaba congelando, le aplicaban descargas eléctricas para que no se bajara de la panela de hielo. Y otro de los métodos de congelamiento es bañar a las víctimas estando desnudas en una sala muy fría con un aire acondicionado helado, con agua helada durante varias veces, para también ponerle descargas eléctricas a esa persona. Otra de las torturas que nos pareció un horror fue la que ejecutaron en la cárcel militar de Ramo Verde a principios de año, en plena pandemia, cuando el DG5 con más de 100 funcionarios allanó esa cárcel militar y los desnudaron a todos los presos políticos, los desnudaron, los sentaron uno de espalda al otro, es decir, el pecho contra la espalda del otro, golpeando sus genitales unos contra otros, y algunos de esos detenidos los agarraron y con una cuchara se la aplicaron en la cara, debajo de los pómulos, debajo en la parte de los ojos, detrás de las orejas, debajo de la nariz, causándoles heridas cortantes, María Corina, con una cuchara. Imagínate lo duro que le estaban aplicando esa tortura, por ejemplo, ¿no? Otra tortura es la de guarding, la que conseguimos de guarding boarding, que es la tortura que se aplica cuando tú paralizas a una persona de manos y pies, le pones una toalla mojada en la cara y además le echas agua continuamente hasta que la persona se ahoga. Tiene esa sensación de ahogo porque no puede respirar, tiene un paño en la cara y además le están echando agua de forma continua. Esos son uno de los métodos que te puedo describir. Tuvimos además, por ejemplo, repetidas veces el método de la manicure, a lo que los criminales esto llaman manicure, que es meterle agujas debajo de las uñas. Tuvimos testimonio de personas que le han dado con un martillo en las uñas de las manos y las han perdido. Tuvimos un testimonio de una persona que le dieron vidrios molidos en los alimentos, que esto ya debería considerarse un intento de asesinato, por ejemplo, ¿no? Estos casos, Tamara, tú los vas a presentar, el Instituto CASLA los presenta ante la Corte Penal Internacional, que está ya en una fase 3, ¿correcto? Correcto, estos casos ya María Corina los tiene la Corte Penal Internacional, porque el informe anual es la recopilación de todo el trabajo que se hizo durante el año y son 25 incidencias en total que recopilamos y que enviamos a la Corte Penal Internacional, donde al menos 141 personas estaban afectadas. Y digo al menos porque algunas víctimas describen que son torturadas con otras víctimas. Por ejemplo, tuvimos una incidencia donde una víctima dijo que estaba siendo torturada con 34 personas de la misma manera
y narra sus torturas. Entonces, por eso el número de 141. En total fueron 72 víctimas directas a las que, cuyo testimonio son directos, ¿no? Tamara, tú tienes toda tu vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y has estudiado muchísimo de regímenes totalitarios, criminales, crueles. Ahora, cuando uno ve el patrón, los patrones que utilizan, la forma como tú dices, la planificación, lo sistemático y la escala, la forma como se han involucrado los actores al más alto nivel de este régimen criminal. Esto no es un autoritarismo, un totalitarismo más. Esto no es ni siquiera una dictadura convencional en sus prácticas. Esto es otra cosa. Es decir, estamos de alguna manera enfrentando un comportamiento psicopático de estos actores. ¿Cómo comparas tú con lo que son otras denuncias en otras partes del mundo de lo que se ha constituido este monstruo que está usurpando el poder en Venezuela? Es que ella no es ni siquiera un Estado, no es un gobierno, no es un régimen, yo lo llamo, es una estructura criminal, María Corina. Lo que está sucediendo en Venezuela yo creo que es único, se ha visto muy poco en el mundo, ¿no? Porque además es un narcoestado, es un Estado que es traficante, que es corrupto, que ejecuta y que es terrorista, masivas. porque es la combinación del narcotráfico y el terrorismo. Que además mantiene, por supuesto, como tú siempre lo has denunciado, a grupos subversivos armados, colectivos, ELN, FARC, iraníes, rusos, y toda esta cuerda de países que se están aprovechando de las riquezas venezolanas y que además están mandando, María Corina, tropas, armas, y además de eso se están llevando nuestras riquezas naturales a cambio de todo eso, que en total es como una organización internacional del crimen, porque si tú te pones a ver, si tenemos a Rusia, si tenemos a Irán, si tenemos a Turquía, si tenemos a Cuba, si tenemos a países que se prestan para que esta estructura criminal se mantenga, pues es una estructura criminal internacional que está funcionando de manera colectiva, ¿no? Y que tiene además, como tantas veces lo hemos hablado tú y yo, un componente ideológico, porque ha tenido el Foro de Sao Paulo como la fachada, un componente criminal con el que tú acabas de describir y un componente geopolítico que se ha destapado en estos últimos meses, porque ya con total desfachatez tú ves a los militares iraníes, los militares rusos o los negocios con Turquía, Bielorrusia, Siria, etcétera. Mira, nos quedan pocos minutos, pero yo no quería dejar de mencionar un evento que trágicamente no puedo decir que nos sorprende, pero que me llega y que me parte el alma y me da una indignación, pero absoluta, y ha sido esta denuncia de una red de prostitución infantil que se ha destapado. La periodista Sebastiana Barraez lo escribí hace unas horas, en el estado Apure, donde están involucrados militares, cantantes, empresarios, políticos. Sabemos que el tema de la prostitución infantil tiene muchos años ya creciendo en el país. La zona de Paria y el oriente es un horror, lo que está ocurriendo hacia Trinidad y Tobago, también de las costas de Falcón. Niñas, niños, es una industria mundial, pero esto tiene nombre y apellidos y una escala monumental. ¿Has tenido oportunidad de revisar esto, Tamara? Porque internacionalmente esto tiene una connotación gravísima. Mira, yo lo denuncié, apenas no le denuncié, yo le estoy retando a Tarek William Saad, el fiscal de la estructura represiva de Maduro, a que le dé la cara a los venezolanos y diga quiénes son los que forman parte de esa red de prostitución infantil, pederastas y pedófilos. Y yo creo, María Corina, que hacia allá tenemos que apuntar. En el caso tuyo, yo creo que sería muy importante retarlo, porque sería muy, muy, muy sinvergüenza de parte de ese señor quedarse callado y no decirle a la opinión pública quiénes forman parte de esa red de pedófilos y pederastas, ¿no? Que no lo reconozco en ese cargo porque también es un usurpador. Mira, Tamara, antes de despedirte, voy a aprovecharte aquí un minuto más, porque cuando uno escucha esa descripción que tú haces, cruda,
mi modo de ver, impecable de este conglomerado criminal, donde tú has tenido durante años el contacto directo con personas que les han destruido la vida y a muchos los han asesinado simplemente por esa obsesión de permanecer en el poder en Venezuela y desde Venezuela ampliar su alcance, desestabilizando las democracias liberales del hemisferio, como ya lo están haciendo. Mira lo de Colombia, el informe de Semana, que esta semana, de la revista Semana, hablaba sobre la penetración también de los cubanos en la inteligencia, algo que se ha sabido desde hace mucho tiempo también. ¿Cómo te suena que algunos actores insistan en Europa o en otras partes del hemisferio sobre una posible negociación o acuerdo negociado con esta tiranía o buscar algún tipo de cohabitación, de compartir el poder en gobiernos mixtos, o incluso hablan de procesos que llaman electorales con el régimen que hace estas cosas, que invade Venezuela, que ha permitido ocupar a Venezuela en el poder? ¿Qué le dices tú a los venezolanos cuando vemos y te escuchamos toda esta realidad y por otra parte salen estos señores diciendo estas cosas? Algunos venezolanos, por cierto, y algunos que se llaman de oposición. Bueno, mira, a mí me parece primero absurdo y me parece totalmente sinvergüenza decir que las transiciones en Venezuela van a ser con criminales que han violado, asesinado y torturado a nuestros muchachos, a civiles, a militares, a pemones, etcétera. Me parece criminal darles algún tipo de oportunidad para que estas personas se laven la cara y negocien impunidad, porque eso es lo que están haciendo, negociar impunidad, ¿no? Y yo quiero decirle a los venezolanos que negocien lo que negocien las personas en este momento. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no son ni amnistiables, no se pueden ni amnistiar, ni se pueden indultar. Por lo tanto, toda esa estructura represiva de Nicolás Maduro, desde al menos el 2014, que es cuando se está haciendo el examen preliminar, toda esa estructura represiva va a ser llevada a la justicia, en algún momento va a ser llevada a la justicia. Pero como venezolana, por supuesto, tengo que decirte que me indigna, porque no es posible que tú estés pensando en llevar una transición cuando tú quieres tener una Venezuela decente con estos criminales que son capaces de matar a tus hijos, de torturar a tus hijos, de violar a tus hijos. Mira, María Corina, yo di un testimonio de una joven que fue terriblemente torturada. Ella pasó por todas las torturas que están descritas en mi informe, que es Yaní Pernía. Como venezolana y como mujer, la verdad es que nada más saber que están pensando en negociar con cualquiera de esos criminales que son culpables por acción y por omisión y por inducción, como dice la propia ley venezolana contra la tortura, lo que me da es asco. Y eso es lo único que te puedo comentar. Indignación y asco. Exactamente lo que sentimos los venezolanos, pero si algo te aseguro es que no nos vamos a calar que pretendan que 22 años de lucha contra la crueldad extrema termine impune y termine en un proceso en el cual se salgan con la suya y no enfrenten la justicia a quienes han cometido delitos de lesa humanidad y han saqueado el país. Y habrá justicia, tú lo has dicho, y habrá justicia gracias a venezolanos como tú, a las víctimas, a sus familiares y a quienes siguen luchando aquí. Y por eso te quiero hacer nuevamente un gran reconocimiento, Tamara, porque tú eres una inspiración para los venezolanos y saber que no va a haber impunidad, sino que vamos a construir una Venezuela con pilares éticos, republicanos y liberales muy sólidos gracias a la lucha de estos años. Así que a pesar de la oscuridad y del dolor de escuchar tu testimonio, los venezolanos sabemos hacia dónde deriva esto y que tenemos un solo destino, y es una Venezuela libre, próspera y de los venezolanos. Así que muchas gracias, Tamara. De verdad, mi reconocimiento, mi felicitación a todos los miembros del Instituto Casla, muy especialmente para ti. Seguimos adelante y en contacto. Gracias. Gracias, María Corina. Un abrazo. Gracias a todos tus oyentes. Amigos, vamos a una breve pausa y al regreso está la cara de aquí. Así como está Tamara denunciando el horror, la represión, la tortura,
Yo quisiera que ahora podamos al regreso conversar con unos jóvenes venezolanos que están luchando en distintas partes del país, en cada uno en sus espacios, en la educación, en la calle, en las comunidades, en todos los espacios en los cuales tenemos que promover y llevar la fuerza de un país que no se va a rendir jamás. Y a pesar de esta represión y a pesar de esta persecución, hoy no se callan, sino al contrario, hablan con mayor fuerza. Al regreso vamos a estar conversando con Carlos Fernández y Marcos Velasco, ambos dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela. Ya regresamos contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male. Todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. El 26 de abril del 2017, Juan Pablo Pernalete, joven estudiante de la Universidad Metropolitana, salió a la calle con miles y miles y miles de estudiantes y de ciudadanos en todas partes del país. Una Venezuela que estaba en pie, luchando por su libertad y enfrentando una tiranía criminal. Ese día, Juan Pablo fue asesinado por las fuerzas represivas del régimen. Desde entonces se ha convertido en un emblema. La imagen de Juan Pablo es ese referente de la lucha, no solamente para sus compañeros y para los que somos un poco mayores, podremos ser su mamá o sus tíos, pero lo será para todas las futuras generaciones de venezolanos. Un niño increíble que adoraba a su hermanita, adoptaba perros callejeros y se dedicaba al básquet, y su sueño era ser jugador de la NBA. Tenía todo para hacerlo. Además tenía un papá y una mamá amorosos que se convirtieron en el soporte de esa familia, y cuando perdieron a Juan Pablo se convirtieron en los padres y las madres de todos los estudiantes y los jóvenes venezolanos que día a día arriesgan su vida por su país, por la libertad que ninguno ha conocido. La familia Pernalete en este momento está viviendo una situación tremendamente dura. José Gregorio y Elvira son los papás de Juan Pablo, y José Gregorio le fue diagnosticado un tumor en el corazón y necesita urgentemente tener una intervención antes del 14 de febrero. Es un monto grandísimo, cuesta $35,000 y la familia no tiene cómo costearlo.
sus amigos, estamos llevando adelante una campaña, Un Corazón para Pernalete, y hay una cuenta de GoFundMe para que todos aquellos que puedan dar algo, lo que sea, así sea una pequeña contribución, todo suma, y con ello le transmitimos a los Pernalete lo que representan para Venezuela y para la lucha por su libertad. Las cuentas de José Gregorio y de Elvira son @José Gregorio _Pernalete, y la de Elvira es @Elvira _Pernalete. Recuerden que necesita que se pueda conseguir este dinero antes del 14 de febrero. Es una situación crítica, es urgente operarlo y se necesitan $35,000. Así que en nombre de Juan Pablo, todos los que vamos a ayudar, de verdad la familia Pernalete lo necesita. Bueno, hablando de estudiantes, hablando de valentía, hablando de lucha por la libertad, tengo hoy aquí junto a mí 2 jóvenes por los que siento un gran respeto y un gran cariño, porque además de ser líderes universitarios, son jóvenes que tomaron una decisión que para mucha gente, o al menos cuando yo tenía su edad, era impensable, y era dedicarse a la política. Yo crecí pensando que la política era una cosa horrible, donde una gente se hace muy rica a costa de mentir y de robar un país y de manipular, y el populismo, de verdad. Y qué horror, qué grave error, qué deformación tan grande crecer así y no ver la política realmente como el oficio más elevado del servicio y la capacidad de transformar y tocar vidas. Ustedes 2 ayer hicieron una denuncia en la Universidad Central de Venezuela. Carlos Fernández. Carlos, tú eres secretario general de la Facultad de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, y Marcos, tú eres presidente del Centro Estudiante de la Escuela de Estudios Políticos, ¿correcto? Sí. Empecemos por allí. ¿Qué está pasando en la universidad ahorita? Y después yo creo que me cuenten un poquito de su vida y cómo llegaron aquí. Sí, mira, María, realmente gracias por la oportunidad, agradecido con estos espacios, siempre son importantes. Mira, la universidad venezolana sufre hoy sus momentos más oscuros. Yo creo que en su historia, además, lo que hoy está viviendo no solo la Universidad Central, sino todas las universidades de este país es catastrófico. O sea, estamos hablando que la primera casa de estudio de este país, que es la Universidad Central de Venezuela, tiene más de 300 días paralizada. Estamos hablando que la universidad, que debería ser ejemplo para el país, que ha sido la luz de este país por muchísimos años, hoy está totalmente paralizada y sin respuestas, además. Nosotros los estudiantes hemos planteado muchísimas alternativas para poder avanzar. No se puede decir que los estudiantes no hemos puesto sobre la mesa alternativas para poder graduarnos, para poder estudiar, para poder seguir apostando a la universidad, para poder seguir apostando a la academia. Nosotros sabemos la grave crisis que están padeciendo los profesores, el personal administrativo, el personal obrero, sabemos, porque además la padecemos nosotros también. O sea, tampoco tenemos transporte público, también nos padecemos de servicios básicos. O sea, nosotros también vivimos en Venezuela. Nosotros no vivimos en una burbuja ni que nos vamos del país y venimos cuando tenemos que estudiar. Nosotros padecemos lo que estamos sufriendo todos los venezolanos en este país. Pero ahora bien, yo les hacía ayer una pregunta en nuestra denuncia. ¿Vamos a solucionar estos problemas con nuestra universidad paralizada? ¿Vamos a mantener paralizada el único nicho de resistencia que nos queda en este país para enfrentar un régimen que tiene como política de Estado acabar con la universidad venezolana? Porque esto no es casualidad, María. O sea, esto es un ataque sistemático en contra de la universidad, en contra de sus estudiantes, porque no creen en la academia. Quieren acabarla y lo han demostrado muchísimas veces. Ahora bien, nosotros nos vamos a defender con nuestro nicho paralizado. Nosotros no apostamos a eso. Nosotros apostamos a la activación de la universidad, que la universidad vuelva a estar activa, ya sea de manera online, ya sea de manera semipresencial, pero que vuelva sus estudiantes a la universidad. Marcos, tú eres presidente del Centro Estudiante de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central, también eres coordinador de Vente Joven Caracas. Me siento muy orgullosa de luchar en el mismo equipo que ustedes 2. Carlos, no lo comenté, es secretario político de la Dirección Nacional de la Juventud de Vente. Marcos, ¿qué cosa concreta ustedes están planteándole a las autoridades universitarias y a la comunidad universitaria en su conjunto? Mira, María, nosotros hemos dado grandes ejemplos de la capacidad que tenemos pese a la crisis para resolver los problemas de la universidad de forma autónoma y autogestionándolo además desde el seno de la comunidad universitaria. Yo hacía ayer referencia al gran logro que hicimos desde la Federación de Centros Universitarios y los gobiernos locales para poder trasladar a casi el 60-70% de la población estudiantil de la UCB, que es del interior de nuestro país, a sus hogares, a sus regiones, y lo logramos gracias a la articulación de las autoridades, el gobierno estudiantil y los profesores que quisieron sumarla. Incluso la empresa privada también colaboró a poder lograrlo, y eso demostró la capacidad que tenemos para hacer las cosas. Yo creo, como Carlos, que la universidad no puede estar detenida.
estamos viendo cómo jóvenes se replantean su vida e irse del país como pueden, a pesar de la frontera cerrada, las restricciones del INAC para poder salir del país, buscan replantearse su vida porque lo único que lo ata a este país, pese a la crisis, es poder estudiar, poder formarse y apostar por entregar su conocimiento, sus capacidades a Venezuela. ¿Qué pedimos nosotros? Que pese a la pandemia podamos desarrollar en mesas de trabajo un plan conjunto entre profesores, autoridades y estudiantes que permita el avance de nuestras actividades académicas. Nosotros creemos que una universidad cerrada pone en riesgo el futuro de nuestro país. En este momento no hay, entiendo que hay una facultad que efectivamente está dando clases Sí. por vía remota, ¿no? Por vía por internet, una sola. Sí. Y es la Facultad de de Odontología. Fíjate, María. Y todas las demás escuelas están sin dar clases por ninguna vía Sí. desde principios de la pandemia. Fíjate, María, cada facultad tiene, dentro de la ley de universidades, cada decanato, cada facultad tiene autonomía para llevar a cabo su calendario académico, muy a pesar de lo que el Consejo Universitario pueda discutir en su seno. Ahora bien, esto ha permitido que facultades como odontología puedan innovar en una articulación, como decía antes, entre autoridades, profesores y estudiantes que permitan el avance a través de las vías alternativas, bien sea la semipresencialidad o en este caso que ellos están asumiendo la vía web, educación a distancia. Otras facultades no han logrado esto y por eso nuestro llamado a las autoridades universitarias también. Sabemos y entendemos la crisis presupuestaria, la asfixia que está viviendo la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Venezolana en general, pero es necesaria la disposición de todos como miembros de la comunidad universitaria para poder llevar adelante un plan que nos permita avanzar. ¿No han tenido respuesta todavía, Carlos? No, de hecho nosotros hemos planteado en los consejos de escuela, en los consejos de facultad y en el consejo universitario, nosotros la representación estudiantil, maneras y alternativas para poder avanzar, y lo decíamos ayer. Mira, entre debate y debate del consejo universitario, del consejo de facultad, a los estudiantes se nos está yendo nuestra vida, a los estudiantes se nos está desvaneciendo nuestro futuro en sus discusiones, porque al final nosotros nos mantenemos acá porque sí, apostamos a nuestro país, pero también apostamos a su academia, apostamos a que el país lo vamos a reconstruir desde allí, desde las bases, desde su universidad, y no hemos recibido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades universitarias. Hay varias universidades en el país, universidades Sí. privadas que han logrado Han avanzado, claro. tomar- O sea, y eso, ellos no viven en una burbuja o en un país remoto, ¿no? Ellos también están en Venezuela. Claro. Lo que tienen ellos es la voluntad de avanzar, la voluntad de que los estudiantes sigan formando. Fíjense, en estos últimos días, tú lo decías al principio, Carlos, hemos visto, para mí, de los episodios más monstruosos de lo que el régimen significa. O sea, para mí esa imagen de una universidad incendiada, Sí, una biblioteca, ¿no? Una biblioteca quemada por criminales del régimen, Ujú. hostigados por el régimen. Claro. Es la mejor imagen de lo que este sistema es, como tú dices, que odia el pensamiento crítico, odia la autonomía, odia la Libre libertad. pensamiento, todo. Exacta. ¿Qué han ustedes logrado identificar en este patrón? Pues son varias universidades, la ULA, la Universidad de Oriente, la UCLA, ¿cuál otro? El US, por supuesto. Lo Universidad del del US Zulia. la Universidad Sí. del Zulia fue brutal, se metieron 30 personas a uno de los El núcleo de vigilantes. Cagua de la Universidad Central. También. Correcto. Entonces, ¿qué patrón hay allí? ¿Qué pueden hacer ustedes también para proteger las instalaciones de lo que queda de la universidad? Bueno, María, definitivamente esta actitud violenta de estos criminales se ha repetido a lo largo y ancho del país en todas las universidades, tanto públicas como privadas. Obviamente la relevancia de las universidades autónomas pues llama mucho más la atención, pero esto sucede en todos los niveles, ¿no? Esto demuestra la hipocresía del régimen criminal. Un régimen que hace minutos juramentaba una universidad bajo su estructura del Estado comunal, Sí. pero entonces al mismo tiempo asfixia, quema y asalta otras casas de estudios del país. Esto lo único que te dice es que no han perdido su naturaleza de destrucción y de deformar lo que conocemos nosotros como la educación en Venezuela, una educación que fundamente a ciudadanos íntegros para el servicio de este país. ¿Qué hemos hecho nosotros? Mantenernos en nuestros espacios, y es por eso que buscamos la forma de reactivar la universidad, porque mientras que la universidad permanezca vacía, está desprotegida. Mucho más Nosotros vulnerable. demostramos en el año 2019, Sí. cuando incendiaron la Escuela de Estudios Políticos del UCB, recién electos como representantes estudiantiles. Y no solo permanecimos, sino recuperamos nuestra escuela. Pero hay que estar en los espacios. Tiene que haber disposición para salvaguardar el espacio, como decía Carlos, de lucha por la democracia y la libertad, que además representa una bandera de esperanza para este país. Y ahí tenemos que permanecer. Hablando de esperanza, Carlos, ¿dónde naciste tú?
Acá en Tú Caracas. naciste en Clínicas Caracas. Caracas, sí. ¿Y tu familia es de aquí de Caracas Sí. también? Mi mamá es de Colombia. Ah, sí, Mi tu mamá es mamá de es Colombia, sí. colombiana. ¿De qué parte? Sí, ella es de Cúcuta, Ay, imagínate. del bueno. norte de Santander. ¿Alguna vez te imaginaste dedicado a, no solamente digamos, a la representación estudiantil, pero a la vida política? O sea, te metiste Sí. en 20, ¿tú tenías antes o experiencia política antes de llegar a 20? O cuéntame. No, mira, fíjate, yo cuando comencé quinto año recuerdo cuando estaba a punto de graduarme, era en 2014, estaban las protestas, ¿no? Muy duro, y me encendió la chispita, ¿no? Me gustó mucho y además quería aportar algo, no quería mantenerme en mi casa, de hecho no me dejaban salir todavía, pero estaba pegado al Twitter revisando las noticias, viendo los canales de noticias para poder nutrirme de lo que estaba sucediendo. Fue pasando el tiempo, yo siempre quise ser abogado. De hecho, estoy a punto de graduarme, no me he graduado por temas de pandemia y por también la inactividad de la universidad, pero siempre me vi siendo abogado. No lo he descartado porque evidentemente lo voy a hacer si Dios quiere, pero quiero dedicarme a la política porque creo que puedo sumarle mucho a mi país desde ese espacio. Además que escuchaba ayer unas señoras que se nos acercaban y nos preguntaban que aquí ya todo se había acabado, que sin la universidad ya esto se había acabado, si este país ya había mermado, y yo les decía, mira, mientras nosotros estemos aquí, y mientras nosotros nos permanezcamos en nuestro país, en nuestra universidad, en nuestros espacios, acá todavía va a haber tan siquiera un poquito de esperanza para poder salir adelante. Y lo hemos dicho muchísimo, nosotros no vamos a abandonar nuestra universidad, no vamos a abandonar nuestro país y enos aquí. O sea, comencé en la universidad siendo candidato a la presidencia del centro de estudiantes. Y he estado allí por mucho tiempo y estamos acá, ahora estamos contigo compartiendo el espacio en 20 Venezuela, lo cual estamos súper orgullosos y además comprometidos con tu liderazgo, que ha sido un orgullo y un ejemplo a seguir también para nosotros los jóvenes, que de tu lucha y tu gallardía. Para nosotros ha sido una experiencia muy, muy chévere poder tener un líder como tú que nos haya liderado y que esté liderando un proceso tan duro, ¿no? Lo hablabas antes con la doctora Tamara y lo que estamos viviendo en Venezuela es increíble, y que tú estés acá al frente. Nosotros también estamos desde nuestros espacios tratando y manteniendo esta lucha, pero que tú estés al frente de esto para nosotros nos llena de mucho orgullo. No, a mí me da una enorme inspiración y me siento súper agradecida con la vida de haber coincidido con venezolanos como ustedes, que son además miles y miles, millones, porque la inmensa mayoría de esta sociedad es gente de bien, Sí. de decente, de trabajo, que queremos surgir de manera responsable y con un país con justicia y súper solidario. Marcos, bueno, yo conocí a tu mamá y a tu hermanito, y tu mamá, ¿qué dice de que tú estés dedicado a todos estos temas de dedicar tu vida al servicio político? Bueno, esa pregunta se la hacen las amigas siempre. porque escuchábamos la descripción del riesgo que se corre al hacer política en Venezuela en la voz de la doctora Tamara, y ese miedo existe en nuestros hogares. Yo estoy seguro, María, que tus hijos también piensan mucho en lo que pudiese ocurrirte en este contexto país, y por supuesto nuestras madres mucho más. Ella dice, yo hubiese deseado que hubieses hecho cualquier otra cosa, pero estoy profundamente orgullosa de lo que haces. Y eso te motiva a seguir. Yo, al igual que Carlos, he tenido la oportunidad no solo de escuchar a nuestros compañeros estudiantes, sino también a las comunidades desde 20 Joven Caracas, a las madres y los compañeros de nuestro partido, y te preguntan, ¿pero qué va a pasar? Y a veces no tenemos respuestas para esa pregunta, ni el cuándo ni el cómo, pero yo lo único que puedo decirle a todos los venezolanos es que nosotros tenemos un llamado y un propósito por llevar las banderas de la libertad y hacer el bien, muy a pesar de que padezcamos de la represión y la arremetida de un régimen criminal. Yo digo que mientras que exista una sola persona que crea en los principios liberales, que crea en la libertad como pilar fundamental para la vida, hay esperanza en nuestro país, y mucho más cuando hay una generación que se fortalece día a día sin vacilación, sin creer en mentiras, en falsas promesas, sino creyendo realmente en la rectitud que representa ejercer la política desde un punto muy elevado de la ética y la moral, como nosotros lo hemos hecho. Muchos se refieren a nosotros como ustedes tienen un complejo de superioridad moral. No es que tengamos el complejo, es que lo somos. Nosotros descartamos cualquier inmoralidad que venga disfrazada de unidad para generar mentira, para generar despropósito en la vida de la gente, desmotivación. Nosotros creemos en la integridad moral y hacia esa dirección estamos avanzando. Hacia esa dirección ejercemos la política desde nuestros espacios. Miren, ¿sabes que una cosa para mucha gente luce tremendamente desmoralizante y con razón es ver esas imágenes de tantos venezolanos a pie?
Sí. que salen desde Oriente y atraviesan Venezuela. Era una cosa que sería inconcebible, ¿no? Imaginarnos que un venezolano salga de Maturín o de... qué sé yo, de Portuguesa y sale caminando, atravesando hasta el Táchira y sigue a pie, arriesgando su vida, dejando todo en el camino, con los muchachitos a cuestas, etcétera. Entonces, esas son imágenes que le han dado y que tienen que darle la vuelta al mundo porque esta es la consecuencia inevitable de este régimen y eso solamente seguirá creciendo mientras Maduro está en el poder. O sea, no hay manera de que este sistema pueda paliar o aliviar este horror. Ahora, la otra cara es ustedes. O sea, miles y miles y millones de venezolanos que aquí luchamos y muchos que, además, en este momento de mayor riesgo, como tú dices, de mayor oscuridad o en alguna gente de mayor incertidumbre, dice... pues ahora es cuando yo doy el paso y me incorporo a la lucha política. Cuéntanos un poquito de eso, de tu trabajo en Vente, de incorporar nuevos jóvenes, de la parte de formación. ¿Qué estás viendo en el país, Carlos? Tú que tienes una responsabilidad nacional. Sí, mira, María, yo realmente, y lo he dicho en varios espacios en los que he tenido la oportunidad de estar, yo soy fiel creyente de nuestra generación. O sea, la generación que nosotros estamos forjando, que ha sido una de las más atacadas por este régimen porque no hemos conocido más nada. Solo conocemos este desastre. No sabemos, bueno, cuando éramos libres, no lo sabemos. Siempre estaba esta estructura criminal en nuestro país, pero que eso nos llamó a un sentido de la responsabilidad y al compromiso con nuestro país y ver cada joven que sigue apostando a su país a pesar de las dificultades que eso implica, ¿no? Porque es riesgoso y realmente es bastante peligroso para nosotros, pero sin embargo siguen apostando a este país, siguen apostando a su universidad. Saber que compañeros nuestros en la universidad, María, que todavía están pensando cuándo vamos a comenzar la universidad, vamos a graduarnos, vamos a montar esto, vamos a montar lo otro, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir formándonos, eso te llena de esperanza, María. O sea, porque saber que todavía en el momento tan duro en el que estamos en nuestro país, en el momento tan duro que estamos en nuestra universidad, todavía existan jóvenes, no solo nosotros que estamos haciendo dirigencia política juvenil, sino que también jóvenes que no están involucrados en la política, pero que quieren apostar a su país desde otros espacios, desde el área de formación, porque nosotros somos fieles creyentes de la academia y sabemos y apostamos muchísimo a eso, porque para eso estamos estudiando y para eso defendemos nuestra universidad, porque sabemos que desde allí, desde las bases, vamos a recuperar nuestro país. Marco, bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero una de las cosas que conversamos muchas veces entre nosotros es el cambio increíble que ha dado la Universidad Venezolana, donde durante muchas décadas prevalecieron las ideas socialistas, donde el Estado controlaba, pagaba y se daba el vuelto, y donde la empresa privada, el mercado, el libre mercado, pues no eran ideas recibidas. Ahora, ¿te acuerdas de aquel evento que hicimos en la Central? Fue increíble, o sea, porque María. Yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy aquí? Todo lo contrario, o sea, el liberalismo repleto, puro. Un auditorio repleto. Y le brillaban los ojos a los chamos y muchos de sus profesores, imaginándose un país donde se pueda construir sobre la base de la iniciativa privada, donde existan instituciones sólidas, Estado de Derecho y la oportunidad para que todo el mundo pueda crear riqueza y ser autónomo y por lo tanto verdaderamente libre. ¿Tú sientes que estas ideas han encontrado resonancia en tu generación, que esta generación es una generación lista para dejar atrás de una vez y para siempre el socialismo en Venezuela? Mira, yo estoy completamente de acuerdo con eso, María. Yo creo que, y por eso defendemos con tanta fuerza la universidad, porque la universidad hoy es el reflejo del país del mañana, y un país que se construye desde las aulas de clase de nuestra universidad. Es impresionante cómo cada día que pasa la universidad se vuelve, yo lo llamo una escuela más allá en términos académicos, una escuela de vida, entender el propósito que tenemos como estudiantes y además la fuerza con la que se están defendiendo las ideas de la libertad. La universidad se ha vuelto para Vente Joven en términos de partido, la universidad se ha vuelto un espacio para abrir los brazos a todos aquellos jóvenes que quieren formar parte de la lucha política desde estas ideas, desde esta doctrina, desde esta forma de vida. Y es impresionante, es una caja con resonancia, cada día son más
y más, ávidos de respuesta, pero también ávidos de un espacio de participación donde se valoren las ideas de la libertad, donde se valore la inteligencia, la capacidad de los jóvenes, y nada como nuestro espacio, además que hemos conformado con jóvenes maravillosos de distintas universidades y comunidades que están dispuestos a trabajar y a por debatir, una gran y ciudad. a debatir con pluralismo, porque yo creo que eso es una de las Absolutamente. cosas, que tenemos que contrastar ideas y tenemos Es sabroso, además. Sí, claro, y además cuando la gente dice, bueno, es que yo quiero un país normal, no, yo no quiero un país normal, nosotros vamos a hacer un país excepcional. Así es. Y lo vamos a hacer con venezolanos y ciudadanos como ustedes que se han forjado en estos años de oscuridad, que no han conocido la libertad ni la democracia, y yo diría casi que ni la república, pero esa aspiración tan profunda en el ADN de los venezolanos, y gracias a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus amigos, a sus maestros, que le han transmitido ese amor por Venezuela y ese amor por la libertad. De verdad que estoy tan orgullosa de ustedes, muchachos, súper orgullosa. Carlos, ¿por qué no dices quizás las redes sociales de donde te pueden contactar, o 20 Joven, o Sí, las tuyas? nosotros somos parte de la juventud del Partido 20 Venezuela, y nos pueden conseguir a través de las redes de 20 Joven, @20Joven en Twitter y en Instagram, y @carlosfernandez.g en Instagram también me pueden conseguir a mí. Ok, ¿y a ti, Marco? Bueno, nosotros tenemos las cuentas de 20 Joven Caracas, @20Joven _CSS, y a mí me pueden conseguir en Twitter y en Instagram como Marcos Velasco con Z1. Bueno, de verdad, orgullosa de ustedes, mi cariño, mi respeto a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, a su abuela. No deben estar viendo. ¿Ah? No deben estar viendo. Sí, ya se pasaron el flyer por el grupo de la Claro, familia. bueno, claro que sí, tienen que estar súper orgullosas, como lo estoy yo también de ustedes, de que luchemos y trabajemos juntos, y convencidas que aquí estaba nada más y nada menos que Carlos Benucci Coleado, nuestro coordinador nacional de 20 Joven, que vino aquí a Nuestro 20 líder Todos juvenil. hacemos de todo, y entonces él estaba haciendo hoy de reportero para las redes sociales. Así que de verdad súper orgullosa, los felicito, muchachos, me siento encantada y reenergizada cuando uno ve lo que ustedes son y lo que ustedes hacen, y esto está pasando en todo el país. Así que a cada uno de ustedes, cuídense mucho. Gracias, María. Espero que podamos reactivar la universidad Claro muy que sí. pronto, y seguir luchando en Venezuela hasta lograr una nación libre y de los venezolanos. Ese es nuestro destino. Así será, amén. Dios los bendiga, cuídense Amén. mucho. Gracias, muchachos. Y a ustedes, queridos amigos, hasta el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.